nuevo, o sea, conceptualmente no tiene nada nuevo, es un movimiento con rectilíneo, un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que tiene la particularidad que la aceleración vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Es un movimiento acelerado, con aceleración constante. Nada más. Conceptualmente no tiene nada diferente a lo que se ha visto en cinemática. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Ya, no vamos a perder tiempo en eso porque, como les digo, no es ni más ni menos que un movimiento rectilíneo uniformemente variado, con aceleración constante. Porque en todo momento, en cualquier instante, la aceleración es vertical, de módulo 9,8 metros sobre el segundo cuadrado, vertical hacia abajo. Bien, vamos al problema 11, como les decía. Dice, acá tiene un pequeño error. Dice, un bloque de masa igual a 80 kilogramos descansa sobre una superficie horizontal con roce. Hallar la intensidad y la dirección ya está dada. Pueden ver que forma un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Ahí está. Entonces, la intensidad de la fuerza FH, que debe aplicar un hombre de la forma que muestra la figura para que el bloque se mueva hacia la derecha con una aceleración de módulo 2,50 metros sobre el segundo cuadrado. Si el módulo de la fuerza de rozamiento en tal caso es igual a 263 newton. Bueno, en primer lugar, tienen que analizar qué cuerpo van a estudiar. Acá ya lo dice, es el bloque de 80 kilogramos que está sobre la superficie horizontal. Profe, Sí, usted había dicho que tenía un error este ejercicio. ¿Cuál es? sí, la dirección. La dirección ya está dada. Acá. Bien, O gracias, sea, profe. allá la intensidad nomás. La dirección ya está dada porque forma un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Profesor, Sí, ¿qué quiere decir con allá la intensidad de la fuerza? el módulo. Módulo, norma, intensidad. El módulo, la dirección ya está dado y el sentido ya está dado también. ¿Está claro? Cuando te dice la intensidad de un vector, se está refiriendo al módulo del vector, la norma del vector. Entonces, tachen dirección, porque, como les digo, ya está. Es dato el problema. Bueno, volviendo. En primer lugar, tienen que tener en cuenta qué cuerpo deciden estudiar, cuyo movimiento quieren estudiar. Acá ya les da la aceleración. Bien, acá es obvio que se trata de ese bloque de masa igual a 80 kilogramos y que está sobre una superficie horizontal. Les pide qué fuerza, qué módulo, qué intensidad de fuerza FH debe hacer un hombre para que ese bloque se mueva con una aceleración dada, dato del problema, si hay una fuerza de fricción que vale 263 newton, una fuerza de rozamiento. En este caso, la fuerza se opone al movimiento, es decir, en otras palabras, si el bloque se mueve hacia la derecha, la fuerza de fricción apunta hacia la izquierda. Bien, entonces, analizado el bloque, en segundo lugar hay que ver qué fuerzas actúan sobre el bloque, no las que él hace, recuerden. ¿Qué fuerzas actúan sobre él?
actúa la fuerza que hace el hombre, actúa la fuerza peso que hace la tierra sobre el bloque. Recuerden que la fuerza peso siempre es vertical hacia abajo. Actúa la fuerza que hace la superficie de apoyo sobre la parte inferior del bloque para sostenerlo, para que el bloque no se hunda. Es la fuerza normal, está con negrita. Y actúa una fuerza de roce también sobre la superficie inferior del bloque. Ahí, este es un cuasi diagrama de cuerpo libre, no es exactamente el diagrama de cuerpo libre, ya lo vamos a presentar al diagrama de cuerpo libre. Entonces, como les dice, que se mueve hacia la derecha aceleradamente, si tiene aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton, hay una fuerza neta resultante que será horizontal. Es decir, la aceleración tiene la misma dirección y sentido que la fuerza neta, que la fuerza resultante. Esa fuerza neta resultante, en este caso, no es real. Es la suma vectorial de esas de esas cuatro fuerzas que están en el dibujo del medio. El peso es real, proviene de la interacción con otro cuerpo, con la Tierra. FH, la fuerza que hace el hombre, empuja la caja. Esa fuerza FH proviene de la interacción con otro cuerpo real, cual el hombre. La normal proviene de la interacción con otro cuerpo real, cual el piso. Lo mismo que la fuerza de roce, fuerza de fricción. Profe, ¿Está claro? Sí. ¿qué significa ahí P igual a mg? El peso siempre vale mg. Ya lo vimos en la clase pasada. El peso, la fuerza que hace la Tierra sobre todos los cuerpos, vale la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Esa siempre es conocida, mg. Si conozco la masa, sé cuánto vale la fuerza que hace la Tierra. Entiendan, ya hemos hablado como una esfera maciza sobre todos los cuerpos. Ustedes tienen un cuerpo, cualquier cuerpo, lo sueltan, el cuerpo cae. ¿Por qué cae? Porque hay una fuerza neta. Esa fuerza neta es, obviamente, despreciando la fricción, el roce con el aire. Esa fuerza neta vale mg. Y la aceleración es la aceleración de la gravedad. Bien, entonces pide calcular la fuerza, el módulo de la fuerza FH. ¿Está bien? Entonces, comparto, no sé si lo van a ver todos, pero lo voy a poner arriba, para que yo lo vea, que yo lo pueda ver. Este esquemita es el que está en la hoja. ¿Dónde está actuando la fuerza que hace el hombre en este vértice? La fuerza de roce en rigor está actuando sobre esta superficie. La normal también está actuando sobre esa superficie, por eso la hago salir de abajo. Y el peso está en el punto medio, digamos. Actúan en distintos lugares del cuerpo las diferentes fuerzas. Como consecuencia de todas esas fuerzas, el cuerpo se mueve hacia la derecha. Repito, esas cuatro fuerzas, roce, FH que hace el hombre, la normal y el peso, son fuerzas reales. Esas sí son. La resultante en este caso, que es la suma vectorial de todas esas, que está gruesa en la cartilla, esa no es real. Bien, el diagrama de cuerpo libre es considerar la masa como puntual. No me interesa en qué parte del cuerpo están actuando las diferentes fuerzas y representar en la masa puntual toda la fuerza. Pueden ver que están representadas con azul toda la fuerza. La fuerza que hace el hombre para abajo
la fuerza normal para arriba, la fuerza vertical hacia arriba, el peso vertical hacia abajo y la fuerza de fricción o la fuerza del roce. Como el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, esta fuerza de roce se opone al vector velocidad. Esas son las fuerzas ¿Profe? reales. Sí. Entonces la fuerza resultante nunca se dibujaría en el diagrama de cuerpo No, libre, ¿verdad? no, Ah, no. bien. Ni siquiera con línea de Exactamente. puntos ni nada. Ni nada, ni nada. Se representan solamente fuerzas reales. De última, como les decía la clase pasada, si sueltan un cuerpo, ese cuerpo cae, la fuerza neta es la fuerza peso, el diagrama de cuerpo libre sería un solo vector hacia abajo, esa fuerza neta es fuerza real, pero como les digo, son situaciones particulares. En general, actúan varias fuerzas sobre un cuerpo y por lo tanto, la fuerza neta total resultante no es real. Ahora bien, ¿cómo se plantean? ¿Podría repetir lo que dijo la compañera? Que no la entendí bien. Que la fuerza resultante no se representa en un diagrama de cuerpo libre. Perfecto, gracias. ¿Sí? La fuerza neta total resultante no se representan las fuerzas que están actuando. Bien, para analizar el movimiento de ese cuerpo y plantear la segunda ley de Newton, tomemos un sistema de ejes coordenados anclado en un sistema inercial de referencia. Recuerden que dijimos en la clase pasada que un sistema inercial de referencia o sistema de referencia inercial es un sistema que está en reposo o que se mueve con velocidad constante. Tomamos como referencia la ruta, o no la ruta, la superficie horizontal, la mesa sobre la que se mueve el cuerpo. Y anclamos, y ahí está dibujado con rojo, no sé si lo ven, un sistema de ejes coordenados. El eje X horizontal y el eje Y vertical. Ahí está el origen de coordenadas. Todas las fuerzas están en un solo plano, en el plano del papel. El eje Ustedes, podría haber estado ahí pegado a la caja, al bloque. ¿Cómo? El eje de coordenadas. No te conviene, porque ya vamos a ver más adelante que estaríamos en un sistema acelerado. Si lo anclamos al origen de coordenadas en la caja está acelerada, caja en la de bloque. Y hemos dicho que las leyes de Newton valen para sistemas inerciales, que son sistemas de referencias que están en reposo o se mueven con velocidad constante. La superficie horizontal de la mesa es un sistema que está en reposo, es un sistema inercial. El bloque, al estar acelerado, no es un sistema inercial. ¿Está bien? O sea, anclen el sistema de ejes coordenados en un punto fijo, para que no haya problema. Ahí está dibujado en rojo el eje X y el eje Y. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Sumatoria de fuerzas o fuerza neta es igual a masa por aceleración. Miren cómo hemos elegido el sistema de ejes coordenados. Un eje X coincidente con la dirección de movimiento. Positivo el eje X coincidente con el sentido de movimiento. El bloque se mueve hacia la derecha, ¿sí? El eje X positivo apunta hacia la derecha. El eje Y positivo hacia arriba, perpendicular al eje X. Entonces, esta es una ecuación vectorial. Yo puedo poner suma de fuerzas en dirección del eje X, porque la fuerza es un vector, igual a la masa por la componente X de aceleración, suma de fuerzas en dirección del eje Y, igual a masa por aceleración en dirección del eje Y. Ahora bien, de acuerdo a cómo he tomado los ejes coordenados, el cuerpo, ya lo dije, pero les pregunto a ustedes, ¿en la dirección de qué eje se mueve? De la X. De las X. Hay movimiento, exactamente, en el eje X. Hay movimiento en la dirección del eje Y.
No, No. No, se mueve horizontalmente. Por lo No. tanto, la componente I de aceleración vale 0. Toda la aceleración o la aceleración del cuerpo directamente está en el eje X. Por eso digo suma de fuerza en dirección del eje Y, m por 0 igual a 0. ¿Está bien? Profe, Sí, Melissa. ahí donde dice suma de fuerza de X, que no tiene que tener la flechita en la F. Porque estoy con la componente X. O sea, como siempre, las fuerzas en X las operaré matemáticamente como si fuesen escaleras, pero respetando un sentido, que ya lo vamos a ver. Como todo vector. Todas las fuerzas que estén en el eje X son colineales. Todas las fuerzas que estén en el eje Y son colineales, tienen la dirección del eje Y. ¿Está bien? Entonces, miren cómo elijo el sistema de ejes coordenadas para escribir la segunda ley de Newton en términos de componentes de esta manera. Bien, sigamos. ¿Qué fuerzas hay en dirección del eje X? La fuerza de roce. ¿Qué fuerzas hay en dirección del eje Y? El peso. La normal. Y la Pero, normal. exactamente, el peso y la normal. La fuerza F que hace el hombre no está ni en la dirección del eje X ni en la dirección del eje Y. Entonces lo que debo hacer es la descomposición en la dirección de esos ejes coordenados que establecí para estudiar el movimiento. Entonces, acá en el diagrama de cuerpo libre, como pueden ver, esa es la fuerza F, H, que forma un ángulo alfa con la horizontal dato 30 grados. Lo descompongo en una componente vertical con rojo, que está un poquito inclinada para que la puedan ver, y una componente horizontal. La suma vectorial de FHX más FHX, perdón, más FHI, me da la fuerza FH. Quede claro lo siguiente. Opongo el vector. Disculpe, ¿puede repetir eso? ¿Lo ven ahí? sí, sí se ve. Bien. Hago la de FH. ¿Está en la dirección del eje X? No. ¿Está en la dirección del eje Y? No. Lo que debo hacer, matemáticamente hablando, es la descomposición según la dirección de los ejes coordenados que he tomado. Entonces, la descomposición de FH, la fuerza real, la flecha azul, la descompongo en una componente horizontal o dirección del eje X y una vertical o dirección del eje Y. Hago la descomposición de este vector en una componente horizontal y otra vertical. ¿Siempre ¿Sí? se trabaja así, profe? Siempre se trabaja así. Siempre se trabaja así. Las fuerzas que no tengan dirección X ni Y, tengo que descomponerla en la dirección de los ejes coordenados. Profe, disculpe, Sí, ¿qué era lo que significaba diagrama de cuerpo SF? libre. Diagrama de cuerpo libre. Es que lo aíslan al cuerpo, lo consideran como masa puntual y representan en la masa puntual toda la fuerza. Es decir, eso quiere decir que no me interesa en qué parte del cuerpo están actuando todas las fuerzas. ¿Sí? Como la considero un punto a la masa, todas las fuerzas están actuando en ese punto. La fuerza del roce está actuando sobre esta superficie, la normal está actuando sobre esta superficie de abajo, que está en contacto con la mesa, por ejemplo. El hombre está haciendo una fuerza así. Observen que es físicamente lo mismo representarla así que representarla así. Mientras se mantenga la dirección y el sentido hacia abajo, es exactamente equivalente. Bueno, insisto, hago la descomposición de vectores
trigonometría también, de por medio, tienen este triángulo rectángulo. El módulo de la componente X es el cateto adyacente del triángulo rectángulo. El módulo de la componente Y es el cateto opuesto. Y el módulo de FH, la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, el cateto adyacente es hipotenusa por coseno de alfa. El cateto opuesto, esto es igual a esto, cateto opuesto, es hipotenusa por el seno de alfa. Trigonometría. Profesor, Sí, ese ángulo alfa mediría 30 grados, como decía. 30 Isaac. grados. 30 grados. Observa este ángulo que forma la fuerza con la horizontal, es decir, es este ángulo que forma la fuerza con la horizontal. 30 grados, dato del problema. Si ustedes ven, este ángulo es 30, este también es 30, este es alfa, le llamo alfa, y este le llamo, y es el mismo alfa. Bien. 30 grados Ahora, le había dado de dato el problema. sí, si vos te fijas en el dibujo de la izquierda, de la cartilla, el dato es la dirección de la fuerza, por eso les decía, está de más la dirección en el enunciado. Bien, entonces, suma de fuerzas en eje X igual a M por A, y suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué digo, insisto, igual a 0? Porque no hay movimiento. El cuerpo no va a los saltos así, o sea, no tiene componente Y de aceleración. ¿Qué fuerzas me quedan ahora en dirección del eje X? Me queda la fuerza, la componente horizontal, FHX, y me queda la fuerza del roce. ¿Qué fuerzas me quedan en dirección del eje Y? La normal, el peso y la componente Y de la fuerza. Que quede claro lo siguiente. O representan la fuerza F o sus componentes. No representen F y sus componentes porque da la impresión de que aparece dos veces la fuerza FH y no es cierto. Por eso la he dibujado, la he representado con diferente color. También la podrían hacer la descomposición acá, es exactamente equivalente. Bueno, Las componentes volvamos a son las... FHI y FHX. Claro, o pongo FHI y FHX o pongo FH. En rigor, lo que corresponde es FH, porque FH es la fuerza real. Esto es un artificio matemático, la descomposición, para poder trabajar matemáticamente. Entonces, observe. Sí, Entonces, siempre que hagamos estos cálculos para calcular la fuerza de F en Y, vamos a seno y para F de X. depende ¿cero? del ángulo. Depende del ángulo. Depende de dónde esté el ángulo. Depende del ángulo. Claro, gracias. Depende de qué ángulo te den de dato. ¿Sí? Depende. La componente relación trigonométrica depende del ángulo. Bien. Y alguien me preguntaba, FH, fuerza del hombre en dirección X, FHX, y estas son colineales. Como yo he tomado el eje X positivo hacia la derecha, esta fuerza será positiva. Como esta apunta en X negativo, será negativo. Entonces, suma de fuerzas en X, FHX, menos fuerza de roce, igual a M por AX. Donde AX es la aceleración real que tiene el cuerpo, los 2,50, que es dato. Suma de fuerzas en Y. Disculpe, profe. ¿Y Sí. fuerza de roce no va con la flecha de vector? No, porque ya acá tengo el sentido. Está implícito, esta es positiva y esta es negativa respecto a mi convención. Eje X positivo, la fuerza, es como las velocidades. Vos tomás una convención de signo y obviamente la tenés que mantener en todo el problema, no podés cambiar la mitad del camino. Una convención de signo de acuerdo a un determinado sistema de ejes coordenados. Entonces,
como les decía, me queda FHX, está la rojita, positiva porque apunta en el X positivo, y la fuerza de roce negativa porque apunta en el X negativo. Y no hay más fuerza en dirección del eje X. Entonces digo, igual a M por A. ¿Qué fuerzas tengo en dirección del eje Y? La normal, que será positiva de acuerdo a mi convención. El peso, que será negativo. Y la fuerza FHI. Entonces tengo suma de fuerzas en I, la normal positiva, menos el peso. Ahí está el sentido ya del vector que tiene la dirección del eje Y, menos FHI. Es decir, igual a 0. Reemplazando más explícitamente de la primera, FH coseno de alfa menos fuerza de roce, M por A, porque la AX es directamente la aceleración, y suma de fuerzas en I, N menos P menos FH por seno de alfa igual a 0. Si despejan N de esta segunda ecuación, pasa sumando y me queda N igual a mg más FH seno de alfa. Es decir, conclusión importante, la normal no siempre vale 0. Se la encuentra de hacer suma de fuerzas en dirección perpendicular al movimiento igual a 0. Y me interesa mucho la normal porque después vamos a ver que la fuerza de roce depende de la normal. ¿Sí? No pongan N igual a mg igual a P, módulo, porque no siempre la normal es igual de módulo igual al peso. Bien, pedía cuánto vale la intensidad de la fuerza FH. Esto ya es componente, acá está el sentido del vector fuerza de roce, el signo menos, acá hay un signo más, sentido, en dirección del eje X. Entonces, si ustedes despejan, está restando, pasa sumando, y me queda F H coseno de alfa, el coseno de alfa pasa dividiendo. Entonces, ahí he intentado encontrar el valor de la intensidad. Repito, el sentido ya está a través de los signos. Pero estaba trabajando con un felpón. La masa es dato, 80 kilogramos. La aceleración es dato, 2,50 metros sobre segundo cuadrado. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado Newton, más la fuerza del roce, 263 Newton, sobre coseno de 30 grados, que es adimensional, sí, me da la intensidad de la fuerza FH. Sí, te escucho, te escucho. Escucho. ¿De dónde sale la fuerza H por coseno de alfa? Y la fuerza H es la componente X. A partir de trigonometría tenés ese triángulo rectángulo que te lo estoy marcando. El cateto opuesto es la componente Y de FH. El cateto adyacente es la componente X de FH. Entonces, por trigonometría, y la hipotenusa es el módulo de FH, que no lo conozco, no es dato. Pero yo puedo encontrar esta componente X, FHX, que será por trigonometría, FH por el coseno de alfa. Y esta componente Y, que es este lado del triángulo, es el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente es la componente Y, FH por seno de alfa. Entonces voy reemplazando FHX menos fuerza del roce igual a M por A, donde la aceleración es la real que tiene el cuerpo porque está
moviendo en dirección del eje X. Y suma de fuerzas en Y igual a ¿Profe? 0. Sí, Para la sumatoria de fuerza que es igual a masa por aceleración, ¿puede ser también que sea igual a la sumatoria de la fuerza en X y a la sumatoria de la fuerza en Y? sí, pero la sumatoria de fuerzas en Y vale 0, porque no hay Sí, sí. movimiento. ¿Sí? Profe. Algo. Sí, ¿Y cómo sabe usted que los 30 grados están, o sea, sobre el eje, desde la fuerza Porque- del hombre hacia el eje X, y no porque, hacia el si, eje Y? porque si vos mirás el dibujo que está en la cartilla, el dibujo de la izquierda, los 30 grados, cómo están representados. ¿Sí? Mirá la cartilla, acá que está, la estoy presentando, mirá los 30 grados cómo están. Entonces, si ese es 30, este también es 30. Porque la fuerza es así, la lapicera, ¿lo ves? Que forma 30, entonces este es 30. ¿No sería Alfa. 60, profe, ya que hace un ángulo de 90? ¿Cómo? ¿No sería 60, ya que... No. Lo quería usar para la tarde al dibujo. Déjenme que haga un dibujito. Miren esto. Miren cuál es mi ángulo de 30. Es, forma el eje X positivo con la fuerza. Si este es alfa, este es alfa. El ángulo que forma la dirección de la fuerza Bien, bien, bien. con la horizontal. ¿Está bien? Acuérdense Bien, que... profe, ahí se entiende. ¿Ahí se entiende? Buenísimo. Ese es alfa. Forma el eje X positivo con la dirección de la fuerza. Ahí está. Ahí se entiende, se entiende. Ah, buenísimo. Profesor, cuando se separa, cuando se hace la operación, digamos, de la sumatoria de fuerzas, digamos, por componente, no hay que poner, digamos, la flecha arriba de... No, F ya de no X, hace falta o- porque en componente, la componente X, ¿te acuerdas cuando se hablaba del movimiento rectilíneo? El vector posición, el vector aceleración, el vector velocidad, son colineales. O ponías el signo adelante de la velocidad o de la aceleración, dependiendo si eran positivos o negativos, de acuerdo a una convención del eje X positivo. Aquí hace lo mismo, exactamente lo mismo. Estos dos vectores, por ejemplo, son colineales. O tomás una convención, los vectores que apunten en sentido del eje X positivo, en sentido del movimiento, serán positivos. Si apuntan en sentido contrario, serán negativos. Entonces, este es positivo, este es negativo. Eso podés hacer solamente cuando sean colineales. Si de pronto estuviese esta fuerza, esta componente de fuerza, y hubiese otra fuerza más así, hacia la derecha, ahí los dos son positivos. No, yo preguntaba, digamos, la Ahí flecha sería que que se pone lo con suma. F igual a M por A. Y en A pone una flecha arriba de A, indicando que es un módulo. Aquí pongo. Y en F también pone una flecha. Aquí pongo. Claro. Y después Pero no. aquí ya no, porque estoy con componentes. Todos estos vectores tienen la misma dirección. Puedo operar como si fuese escalares, pero respetando un sentido. Son colineales, quiere decir colineal, quiere decir la misma dirección. No necesariamente el mismo sentido. Profe, y si hacemos. tiene el mismo sentido, ¿se suma? Se suman, por eso te digo, les digo, si, por ejemplo, tuviesen la fuerza que hace el hombre así, tienen la componente, y además, aparte de esta fuerza, hay otro hombre que tira de acá, ahí ese vector
también es positivo. Hay que sumar los dos. Esa componente horizontal más esta fuercita que está haciendo el hombre. Otro hombre. Y ahí pones más para los dos. Y menos para la fuerza de Ross, porque se opone al movimiento. Profe, Sí, para poner, por ejemplo, usted movió el ángulo de 30 para, digamos, la parte positiva de las X. De esa forma es conveniente ponerlo al ángulo. el ángulo me lo da el problema. No es que yo lo pongo arbitrariamente. Nosotros lo pasamos al otro lado, digamos. Sí, si les conviene. Como sea, mientras ustedes visibilicen, se den cuenta de la componente X, componente Y. Profe, ¿Está claro? Eso hacemos para poder ver la componente de la fuerza del Mientras hombre. ustedes puedan darse cuenta de la descomposición de vectores y darse cuenta cuál es F por coseno y F por seno, eso es lo importante. Porque si de pronto la componente horizontal le hubiesen puesto F por el seno y a esta F por el coseno, les va a dar mal el problema. Lo importante es que ustedes se den cuenta de la descomposición. Eso es lo interesante. ¿Sí? Después me pide el Profe. problema. Sí, Profe, ¿puede mostrar la parte de abajo del dibujo? el dibujo. Eso. No, lo último. Acá, Listo, como estaba con gracias. Felpón, se me embarró mucho, pero el cálculo numérico queda para usted. Acá es Newton, primer sumando, Newton, la fuerza de roce. Esto no tiene unidades, me queda la fuerza, perdón, que hace el hombre en Newton. Y la Profe, pero la normal fuerza de Ross es dato también. O sea, usted es puso fuerza de Ross. dato, 263. Y la normal, repito, no siempre vale NG. En cómo le ha obtenido de hacer suma de fuerzas perpendiculares a la dirección de movimiento igual a 0. Profe, Sí, ¿puede dejar un poco de abajo así le saco la foto? Alejarla hacia usted, digamos. bueno, no, que no salga yo. Ahí está, gracias. Profe, Sí, si la fuerza normal no llegara a ser 0, la fuerza resultante no sería la igual a la normal fuerza no puede ser 0 si no está apoyado. ¿Cómo, disculpe? La normal no puede ser 0 si no está flotando. Ah, perdón. Si no se llegara, como diciendo mal y pronto, ¿no? A cancelar esa fuerza vertical que está El haciendo cuerpo que... sube. Claro. Ahí Además sería la se fuerza mueve así. resultante. Se mueve así. No horizontal, sino así. Claro. La fuerza resultante de eso sería la sumatoria de la fuerza horizontal, En que ahora ya X tendríamos más en Y. más en Y. Y ya Que en tendría Y un va a módulo. ser distinto de 0. Claro. Ya. Ese no me ¿Sí? creo. El cuerpo se está moviendo, no sé si lo pueden ver, si lo pueden visualizar, quiero ver que se vea horizontalmente. Si no, si hubiese una fuerza neta en Y, el cuerpo hace esto. Se mueve horizontalmente y además verticalmente. Quiero entrar a otro problema también. Dice, bueno, la pregunta C ya la hemos contestado. Si se quiere que el bloque se mueva con velocidad constante, ¿cuánto debe valer el módulo de FH? Bueno, recuerden que esta es la segunda ley de Newton, la suma de fuerzas en X. ¿Cuánto tienen que valer si se quieren que se mueva con velocidad constante? 0. 0. ¿Por qué? 0. Porque la aceleración es 0. Entonces, si la velocidad es constante, la aceleración es 0, por lo tanto la suma de fuerzas en X vale 0. La componente horizontal primada, les llamo ahora porque va a tomar otro valor, menos la fuerza del roce igual a 0. Despejando, llegan a que el módulo de la fuerza del roce tiene que ser, perdón, de la fuerza que es el hombre,
la fuerza de roce sobre coseno de alfa. ¿Puedo volver Quiero a entrar. repetirlo, profe? ¿Puede ¿Cómo? mostrar la hoja, profe? De Sí, nuevo. para que le saquen No, foto. no entendí, profe. ¿Listo? Me quedan 10 minutos. Vamos al otro problema que quiero ver, por lo menos lo dejamos planteado. Profesor, perdón, Sí, ¿no? pregunta. Ahí decía F' de H. Porque cambiará el valor de ¿O la no? intensidad. Sí Ah, o sí va a cambiar la intensidad y van a encontrar que la intensidad de la fuerza FH tiene que ser diferente, tiene que ser más chica. O sea, en vez de moverlo acelerado, quieren que el hombre lo mueva con velocidad constante. Entonces la fuerza neta en dirección X tiene que ser 0. Por eso ¿Está pone bien? prima, profe. Fuerza Por eso prima. pongo primado, porque es otro valor de FH. ¿Sí? Se escucha mal, profe. Esta ecuación, si la hago igual a 0, obviamente, ¿por qué la hago igual a 0? Porque la aceleración vale 0, la velocidad es constante. No sé de dónde viene ese ruido. Obviamente, si esto es igual a 0, esto no cambia, esto sí o sí tiene que cambiar. ¿Sí? Si esta diferencia la hago igual a 0, repito, ¿por qué? Porque se mueve con velocidad constante, esto no cambia, esto tiene que cambiar. Por eso pongo un valor primado, prima. Y ahí encuentro otro valor de fuerza. Me despejan y encuentro otro valor de fuerza que hace el hombre. De intensidad. Veamos ¿Por qué rápido. pone menos Y porque la igual a fuerza, 0? porque vos tenés esta ecuación. La fuerza componente horizontal de la fuerza que hace el hombre menos la fuerza de roce, ahora vale 0. ¿Sí? Pero la intensidad de la fuerza que hace el hombre, el módulo, va a ser diferente. Por eso lo pongo primado. Fuerza que hace el hombre, componente horizontal, menos la fuerza de roce, ahora es 0. Por lo tanto, la fuerza que hace el hombre, despejo, el módulo, es F del roce sobre coseno. Observen, si observan, sería esta, la fuerza que hace el hombre, el término m por a se hace 0, porque la aceleración es 0. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Entonces el valor de FH cambia. Eso es. Bueno, veamos Profe, rápidamente. Sí. ¿podrías repetir por qué ahí en las sumatorias le sacaba el símbolo de vector? Porque los vectores son colineales. Ah, solo por eso. Solo por eso. Entonces, tienen la misma dirección. El sentido lo pongo con los signos. Más o menos. Bien. ¿Sí? Sí, Eso sí, lo puedo hacer gracias. mientras los vectores sean colineales. Ok, profe. Bien, muchas gracias. Por nada. Rápidamente, por lo menos lo dejo planteado y lo seguimos charlando el lunes. Tiene el problema siguiente. Se empujan dos cajas que están en contacto entre sí sobre una superficie horizontal lisa, como se indica en la figura. Las cajas deslizan, manteniéndose en contacto entre sí con una aceleración de módulo 0,50 metros sobre segundo cuadrado. Hacer un diagrama de cuerpo libre de cada caja. ¿Qué fuerza horizontal se le aplica a la caja A? Yo en realidad la he invertido. A esta le he llamado A y esta B sin darme cuenta. ¿Cuánto vale la fuerza de contacto entre ellas? Conceptualmente es lo mismo. Tenemos las dos cajas que se mueven en conjunto
bajo la acción de una fuerza F que hace un hombre. Caso más simple, la fuerza la hace horizontal. Datos son las masas, MA, MB, y la aceleración, el módulo de la aceleración del conjunto. Les hago una pregunta. ¿Por qué la caja A se mueve? Porque B la empuja. No es el hombre el que está empujando la caja A. Hay una interacción directa, sí, entre el hombre y la caja grande. Pero el hombre no está ni tocando la caja chica. ¿Quién está tocando o quién la está empujando? La caja grande, la caja B. ¿Está claro? O sea, y es como un trencito, un conjunto que se mueve las dos cajas con la misma aceleración. Es como que empujen un ropero y una mesita de luz. Profe, Sí, sería que la fuerza resultante de la interacción del hombre y la caja B es la que está interactuando con la caja A. sí. Ah, Entonces, vamos a los diagramas de cuerpo libre. Esto es simple. ¿Qué fuerzas actúan sobre la caja A? Esta es la A. ¿Para mí? Sí. Y esta es la B. Al revés, como les digo. El peso, ese de cajón, el peso de la caja A, que vale mg, masa de la caja A por G, siempre, no sé, por ahí preguntaba de dónde salía el mg, siempre, la normal, sobre la caja A, ¿quién la hace? La superficie. Dice superficie lisa, o sea, no hay roce, no hay fricción. Y la fuerza que hace la caja B sobre la caja A. Yo le llamo fuerza sobre A dividida a B. ¿Está bien? Ese sería el diagrama de fuerza sobre A dividida a B. Profesor, sí. Entonces la fuerza que le hace a la caja es la interacción con la B. Claro. No actúa el hombre, digamos. No, para nada. Bien, Para bien, nada. profe. El hombre ni toca, ni sabe que existe la caja A. Él está empujando la caja B. O sea, hay una interacción, un contacto directo entre la caja B y el hombre. Pero el hombre ni la toca la caja A. Es B que quien empuja A. Entonces, como dice que el conjunto se acelera, es dato del problema, esta está acelerada también. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una fuerza neta horizontal. Esta. ¿Está bien? Ahora vamos a la B. profe, ¿sería un ejemplo de fuerza resultante real? Exactamente, exactamente. Esta es real. Estas se cancelan porque el movimiento es horizontal y ahí sí, esa es real, real. Sí, señora. En ese caso, es un caso particular de una fuerza neta real. En general, no. Y eso pasa con el cuerpo B. Sobre Profe, el cuerpo B, es real porque está interactuando con la caja B. porque proviene de la interacción con otro cuerpo, un B. Ahora bien, sigamos con el cuerpo B. El diagrama del cuerpo libre actúa, como le digo, de cajón. El peso, ese siempre, está apoyado sobre una superficie horizontal, la normal, fuerza perpendicular que hace la superficie. La fuerza que hace el hombre hacia ¿dónde sería? Hacia mí, y no sé mi qué, mi derecha o izquierda, no sé qué será. La fuerza que hace el hombre, miren, mantengo el sentido, la dirección y el sentido. ¿FH eso? F1. F1 le llamo a la fuerza que hace el hombre, para que no se encasillen y le llamen FH. Llámenle F Pedrito, F sub Pedrito, F sub Juancito.
F1, para no encasillarme y decirle FH, siempre. O F sub C, o F quiera, pero no le pongan A ni B porque puede confundir. Y bueno, ¿y esta fuerza? ¿Por qué pongo esta fuerza? De acuerdo a la tercera ley de Newton. ¿Sería la reacción, profesor? Exactamente, la reacción a esta fuerza. Si un cuerpo B hace sobre A una fuerza, A hace sobre B una fuerza igual y de sentido matemático. Y de sentido contrario. Matemáticamente se escribe esto, así, eso está indicando, y sin flechita estoy representando los módulos. El módulo de FAB es igual al módulo de FBA. Esta resultante ya no es real. El bloque B se mueve hacia la derecha bajo la suma entre comillas, de esta fuerza más esta fuerza. Tomo. Profesor, Sí. ¿por qué un diagrama de cuerpo libre no se pone, por ejemplo, la reacción, no sé, del suelo o la reacción del peso? Porque vos tenés que, en un diagrama de cuerpo libre solamente se representan las fuerzas que actúan, que otros cuerpos le ejercen al cuerpo en cuestión. Claro, o sea, si haría un diagrama de cuerpo libre del piso, ahí sí estaría, digamos, P', digamos. Así sería, por ejemplo, NA' o NB'. Claro. Yo estoy analizando las fuerzas, en un diagrama de cuerpo libre, analizo las fuerzas que actúan sobre un cuerpo dado. Profe, ¿y la fuerza de roce no actúa sobre un cuerpo dado? No te dice el dato del problema, superficie horizontal lisa. Si no, tendría que ponerlo tanto para el cuerpo A para allá, como para el cuerpo B para allá. Para sentido contrario al movimiento. Miren cómo elijo, tomo un sistema inercial anclado en la superficie de la mesa, por ejemplo, tomo un eje X como antes, coincidente con la dirección de movimiento, el sentido positivo del eje X coincide con el sentido de movimiento y el eje Y perpendicular. ¿Está bien? Como antes, como en el caso anterior. La segunda ley de Newton, exactamente igual que antes, sumatoria de fuerzas en X igual a M por A, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque no tengo movimiento en el eje Y. ¿Sí? Por eso lo elijo así, convenientemente al sistema de ejes coordenados. No me conviene tomar un eje X así y un eje Y así, porque ahí se me complica. Ahí sí tendré componentes X ahí de aceleración. Entonces, la idea es simplificar matemáticamente el problema también. Entonces, si ustedes ven, la ecuación para el cuerpo A, sumatoria de fuerzas en X, para el cuerpo A es esta fuerza positiva, de acuerdo a mi convención, igual a la masa del cuerpo A por la aceleración. Y suma de fuerzas en Y, ahí sí, como caso particular, la normal es de módulo igual al peso. Y para el cuerpo B, F1, que es horizontal, positiva, de acuerdo a mi convención, la fuerza de interacción es negativa porque apunta en sentido menos X, igual a masa por la aceleración, la masa del cuerpo B por la aceleración. No le pongo, ya lo escucho, no le pongo subíndice a la aceleración porque es exactamente la misma para los dos cuerpos. Es el conjunto que se mueve con la misma aceleración. Sí. Entonces, la fuerza de contacto entre las cajas es 0. No. Si sumo vectorialmente estas dos fuerzas entre sí, sí. Pero para cada cuerpo por separado, no. Porque para uno actúa la acción y para otro la reacción. Observa. ¿Por qué se mueve A hacia la derecha? Porque B lo empuja. El B empuja a A. Y bueno, de acuerdo a la tercera ley de Newton, si hay una fuerza sobre A hace una fuerza sobre quien lo empuja, sobre B.
Observa que la acción y la reacción sí son de igual módulo, igual dirección, sentido contrario, y están actuando en los dos cuerpos que interactúan. No están actuando sobre un solo cuerpo. ¿Está claro? ¿Puede explicar, profe, lo último del cuerpo A? Bueno, Creo que está al final. esperen, profe Zenón, ¿ya está? ¿Zenón? Buen día, sí, sí, aquí estoy. Hola, Zenón, dame un minutito más y te cedo el lugar. Repito, porque el conjunto se mueve hacia la derecha. O sea, las dos cajas se mueven hacia la derecha. Por fuerza de fuerza 1. ¿Por qué se mueve A? La caja chica. Una Porque B le fuerza empuja. y después la reacción Porque a la B le fuerza. Porque B empuja A. Hay un contacto directo, una interacción entre los dos. B empuja A. ¿Sí? Y de acuerdo a la tercera ley de Newton, si B hace una fuerza sobre A hará sobre B una fuerza de igual módulo, igual dirección, pero sentido contrario. Observen, sobre A, esa fuerza actúa hacia la derecha, es sobre B hacia la izquierda. Perdón, no sé, izquierda o derecha. Mi derecha, mi izquierda. Tal vez para ustedes es el revés. Pero lo importante es que son de igual módulo, igual dirección y sentido contrario. Y actúan en distintos cuerpos. Aquí sí la debo poner. ¿Sí? La reacción al peso, ¿dónde está? En la tierra. Esa no me interesa, porque estoy analizando esta masa, la masa MA. Y en el diagrama cuerpo libre actúan las fuerzas que actúan o que se le ejercen a la masa MA. Lo mismo pasa con la masa MB, con el diagrama del cuerpo libre de la masa MB. Me interesan las fuerzas que actúan, para poder aplicar la segunda ley de Newton, que actúan o que otros cuerpos le ejercen a MB. Entonces, profe, la fuerza de contacto sería... esta. Claro. Calculo Pero para no uno sería... Claro. y sé que es de igual módulo para el otro. O sea, esto es dato, calculo para uno. Todo es dato, la masa de A es dato y la aceleración es dato. Y si despejan F1, esto ya es dato, porque es de módulo igual a esto. Esto es dato y calculan F1. Lo tengo en otra hoja, pero ya no tengo tiempo porque entra el profe René. René no sé, no. Piénsenlo. Claro, profe, gracias. Seguimos el lunes, lo discutimos un poquito más, si quieren, y los dejo con el profe Zenón. Bueno, profe. Bueno, yo me desconecto, queda el profe Zenón con el teórico práctico. Nos vemos, profe. Chao, chicos, nos vemos el lunes. Chao, gracias. Chao, profe. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Igualmente. Igualmente, profe. Chao, profe. Felices Pascuas. Dejo de compartir. ¿No? Sí, sí, aquí estoy. Listo, yo me desconecto. Ok, ok. Buen día, chicos, ¿cómo están?
Buenos días. Buen día, profe. Buen día. Buen día, profe. Buenas. Buenas. ¿Ven mi pantalla? ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí lo vemos. Sí, se lo ve. Ok, perfecto. ¿Qué ejercicio vamos a hacer, profe? Ya arrancamos. Bueno, como dijo el profesor Mancilla, lo que vamos a hacer ahora es resolver un problema teórico práctico. Vamos a ver un poco de algunos, obviamente, un repaso muy rápido de los conceptos teóricos que se van a utilizar para la resolución de los problemas prácticos que tenemos para el día de hoy. El problema que vamos a resolver es el problema 14 y 15, si no me equivoco. Ya lo vamos a ver. Pueden ir buscando. Recuerden nuevamente tener una hoja, cuaderno, calculadora, lápiz y papel para ir tomando apuntes, por favor. Bien. Entonces, lo que vamos a ver en primera instancia son los conceptos a utilizar. La parte de ahora de la unidad 2 que vamos a resolver es la parte de la dinámica, entendiéndose de forma muy básica. Lo que estudia la dinámica es la causa de los movimientos de los distintos cuerpos, donde estas causas, en nuestro caso, en esta primera parte de física, van a ser las fuerzas, ¿bien? Entonces, ustedes me imagino que ya vieron un par de fuerzas, no todas, pero imagino que vieron la fuerza P, o denominada la fuerza peso, la cual, bueno, obviamente, el peso, abreviado comúnmente, es una fuerza, la cual es ejercida sobre todos los cuerpos que están ubicados en las cercanías de la Tierra, en nuestro caso, nuestro planeta Tierra. ¿Quién ejerce esta fuerza peso sobre distintos cuerpos que vayamos analizando? En este caso es la Tierra, ¿bien? ¿Cuál es la dirección? Sabemos que hacer el peso una fuerza, obviamente es una magnitud vectorial, tiene un módulo, tiene una intensidad y tiene un sentido. La dirección de esta fuerza peso siempre va a ser vertical y en sentido hacia abajo, para decirlo así en criollo, para ser más preciso, dirigida hacia el centro de la Tierra. ¿Bien? Esa va a ser la dirección que siempre, eso tengan en claro, perdón, siempre va a tener la fuerza peso. Seguimos un poco más. ¿Cómo se calcula el módulo o la intensidad de esta fuerza peso? Este peso tiene una determinada ecuación o fórmula mediante la cual se puede determinar el peso de cualquier objeto que tenga una determinada masa. ¿Y cómo es esto? El módulo de esa fuerza, o esa fuerza peso, es igual a el producto entre la masa de dicho objeto, sobre el cual está actuando esta fuerza, y la aceleración de la gravedad, denominada con la letra G, donde el módulo de esa aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo. ¿Estamos bien ahí? Creo que no hay ninguna duda con respecto a esto, sobre la fuerza peso. ¿Me parece? Todo claro. Ok. Vamos un poco más allá. Vamos a ver otra fuerza. Hoy vamos a ver dos tipos de fuerzas. Luego vamos a ver que hay la clase que viene seguramente veremos otros dos tipos de fuerzas más. Pero hoy nos vamos a centrar en la fuerza peso y por otro lado la fuerza normal, denotada comúnmente con la letra N. Recuerden que la notación puede ser, en mi caso, yo siempre utilizo con flechita, o puede ser también en negrita. La misma letra N negrita implica un vector. Hay que tener cuidado acá con esto, la normal por lo generalmente tiene asociada la letra N, no confundir con la N de Newton, que es la unidad de medida de las fuerzas. Eso hay que tener un poquito de cuidado, pero por lo general no ocurrirían esos problemas. ¿Qué es la fuerza normal? Es la componente perpendicular a la fuerza a la superficie en la cual está actuando. ¿Qué sería esto? ¿Cuándo va a aparecer una fuerza normal? Cuando tenemos contacto entre superficies de distinto cuerpo. ¿Bien? Cuando vemos que hay contacto entre las dos superficies de dos cuerpos, sobre cada uno de estos cuerpos, a motivo de tener ese contacto de superficies, se va a generar esta fuerza normal. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a hacer esta fuerza normal? Básicamente, su función principal es evitar que un cuerpo, básicamente es como que yo apoyo dos objetos, ¿verdad? Uno encima del otro. Lo que hace esa fuerza normal es evitar que un cuerpo atraviese el otro, o que se atraviesen mutuamente. Para decirlo en criollo, que uno se hunda en el otro. Para eso
Eso es lo que viene a evitar esta fuerza normal. ¿Bien? ¿Cuál es su dirección? Su dirección es siempre perpendicular a la superficie sobre la cual estamos tratando, en la cual están de apoyo estos dos cuerpos. ¿Bien? Ya se va a ver un poco más claro, esto solamente es con palabras, a medida que resolvamos el problema. ¿Bien? Ahí tenemos sobre la superficie de apoyo, y obviamente el sentido que va a tener esta fuerza va a ser el tal que evite que el cuerpo se hunda en el otro cuerpo. ¿Bien? Ya vamos a ver bien cómo se ejemplifica esto. ¿Qué significa esto de que el sentido de dicha fuerza normal, que ya sabemos que va a ser perpendicular a la superficie de apoyo, que sea opuesta, que su sentido sea tal que no permita que el cuerpo se hunda? Ya vamos a ver en un ejemplo gráfico qué significa esto. Y aquí, algo importante de destacar, esto quiero que sí se lo tengan en claro, la última parte, que el módulo de esta fuerza normal, a diferencia del módulo de la fuerza-peso, no tiene una fórmula o una ecuación específica para ser determinada. No hay una receta de cocina que me diga, mira, vos aplicás esta formulita y siempre vas a obtener la fuerza normal. Para obtener el módulo de esta fuerza normal, lo que vamos a tener que hacer siempre es resolver un sistema de ecuaciones, ya sea muy complejo o muy sencillo, pero siempre se va a resolver un sistema de ecuaciones, el cual va a depender de la situación o del problema, básicamente, en el que estemos trabajando en cada caso. ¿Bien? Eso ténganlo en cuenta. El módulo de la fuerza normal no tiene una fórmula, una ecuación, una fórmula definida, fija, con la cual siempre voy a poder determinar ese módulo de esa fuerza normal. Bien, vamos un poco más allá. Otro concepto que creo que vieron fue el concepto de diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es básicamente una representación gráfica en la cual te permite analizar todas las fuerzas que actúan o que están presentes sobre un determinado cuerpo. ¿Cuáles son los pasos para realizar este diagrama de cuerpo libre? En primera medida, elegir al objeto. Esto se realiza sobre un objeto al cual queremos aplicar este diagrama de cuerpo libre. Lo elegimos, aplicamos el modelo de partícula, considerando todos los pasos que se debe tener en cuenta al momento de decir si se puede o no aplicar el modelo de partícula. Una vez que se aplica ese modelo de partícula, el paso subsiguiente es representar sobre esta partícula, en este caso, todas las fuerzas que están presentes o que están actuantes sobre el cuerpo en cuestión, teniendo la única condición de que todas esas fuerzas tienen que ser ejercidas por otros cuerpos ajenos a nuestro cuerpo en cuestión, ¿ok? O sea que son todas fuerzas externas, que no tienen relación alguna, o que no son generadas, o sea, no son fuerzas internas, no tienen relación con nuestro cuerpo en cuestión. Por ejemplo, para dejar un poco en claro la cosa. En este gráfico, fíjense, ¿qué tenemos? Un plano inclinado, una cuesta, por decirlo así, una heladera, digamos así, de masa M. Sobre él está una persona que la está tratando de empujar, de subir. Lo primero que tenemos que ver es decir, a ver, esta es la situación que se nos plantea. ¿Qué fuerzas vamos a hacer nuestro análisis, nuestro estudio? Vamos a tratar de aplicar nuestro diagrama de cuerpo, esta caja color marrón, me parece. Y el primer paso es decir, ¿qué fuerzas externas están actuantes o presentes sobre dicho cuerpo? ¿Qué fuerzas creen ustedes que están sobre este cuerpo? El cuerpo normal. La fuerza de rozamiento. La gravedad. El rozamiento. Bien. El peso. El peso, la normal. La fuerza del Y hombre. en este caso vamos a hacer la suposición de que no hay rozamiento, ¿ok? Que no hay, que se desliza sin problema. Entonces tenemos esas tres fuerzas. La normal, el peso, fíjense, esta es la superficie de contacto, la normal, fíjense que es perpendicular a esta superficie de contacto, el peso es vertical. Bueno, la fuerza que ejerce el hombre, esa siempre va a tener la dirección y sentido en que la persona o el agente externo esté aplicando dicha fuerza. Bien, eso serían las fuerzas que están presentes sobre nuestro objeto, que en este caso es la caja. Ahora, ¿cómo hacemos ese diagrama de cuerpo libre? Primero, aplicamos el modelo de partícula, hacemos que toda esta caja la vamos a modelar como una pequeña partícula P, una pequeña partícula que está aquí, que tiene la característica de que concentra toda la masa del objeto original. Y paso subsiguiente,
empezamos a trasladar todas las fuerzas presentes. La fuerza peso, la normal y la fuerza ejercida por el otro. Y de esa forma obtenemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Alguna duda, alguna consulta con esto que no quede claro? ¿Se entiende? Profe, ¿las fuerzas internas serían Sí. las de reacción de cada una de esas fuerzas? No. Las fuerzas internas son fuerzas intermoleculares que tendrían ellos. No sé, imagínate, viste, que acá, yendo un poco más adentro, si hacemos como un zoom a esta caja, vamos a tener un montón de átomos, ¿verdad? Y para que esos átomos no se separen, hay fuerzas. Esas podríamos considerar fuerzas internas. Profe, ¿no faltaría La fuerza fuerza de roce? Que sí. hago la suposición de que no hay rozamiento. Ah, él dice la base. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Faltaría, digamos, poner el eje de las coordenadas que uno va a tomar, digamos. El sistema de coordenada no es necesario para el diagrama de cuerpo libre. El sistema de coordenada es necesario cuando aplicamos las leyes de Newton. Para hacer este diagrama, simplemente necesito conocer las fuerzas, sin nada más que eso. El diagrama del sistema coordenado me va a permitir aplicar las leyes de Newton para saber qué fuerza se está sumando, qué fuerza se está restando, qué sentido es positivo, qué sentido es negativo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra consulta que quieran realizar? Bien, entonces de esta forma vemos cómo hacemos un diagrama de cuerpo libre. Otro concepto a utilizar, ya lo estuvimos mencionando recién, es la segunda ley de Newton, o en otras palabras, las leyes de Newton. Básicamente acá lo que voy a hacer es simplemente explicar un poquito la segunda y la tercera. La segunda, una representación matemática de la segunda ley de Newton es esto, que es que la fuerza resultante, o la cual se puede determinar como la sumatoria de todas las fuerzas externas que actúan sobre un determinado objeto, esto es aplicar la segunda ley de Newton a un objeto en particular. Eso implica que se consideran todas las fuerzas externas que están actuantes o presentes sobre el dicho cuerpo. Esa suma va a ser igual a la masa de dicho cuerpo por la aceleración que experimenta ese cuerpo. Bien, eso es aplicar la segunda ley de Newton a un cuerpo. Como pueden ver, tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales. Por ende, esta ecuación es una ecuación vectorial, de tipo vectorial. Ahora sí, lo que decía un compañero. Aquí tenemos que aplicar lo que es, para poder aplicar esta segunda ley de Newton, debemos conocer nuestro sistema coordenado. El sistema coordenado común o de preferencia para nosotros va a ser el sistema coordenado cartesiano, el famoso X, Y y Z. En ese caso, esta pequeña ecuación se desdobla en cada uno de los ejes. Por un lado vamos a tener la sumatoria en el eje de las X, por otro lado la sumatoria en el eje de las Y, y finalmente la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X. En cada uno de los casos, fíjense que todo lo que es las únicas magnitudes que aparecen son las orientadas sobre el eje de las X, por aquí fuerza en el eje de las X, aceleración en el eje de las Y, perdón, aceleración en el eje de las Z, fuerza en el eje de las Z. ¿Estamos bien ahí? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profesor. Ok. El siguiente paso es, el último concepto que vamos a ver, ya empezamos con la resolución del problema, es la tercera ley de Newton. Que básicamente, en pocas palabras, lo que nos dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, lo podemos llamar esto como una acción, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A. ¿Qué característica tiene esta fuerza que ejerce el otro cuerpo? Es que tiene la misma intensidad o el mismo módulo, como ustedes quieran llamarlo, tiene la misma dirección, pero tiene sentido opuesto. Eso es básicamente en palabras lo que implica la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción. Expresado de forma de una ecuación, nos dice que la fuerza que ejerce A sobre B va a ser igual a una fuerza que ejerce B sobre A, pero de sentido contrario. Bien, opuesta, por decirlo de cierta forma. Un poquito, en los términos, tenemos que entender que estas dos fuerzas, tanto la fuerza que ejerce A sobre B como la que ejerce B sobre A, son fuerzas que actúan simultáneamente. No es que actúa una primero y luego aparece la otra. No, apenas entran en contacto estos dos cuerpos, ya sea por contacto, ¿cómo serían los contactos estrechos? Sino
contactos se tocan, o como el caso de la fuerza de gravedad, es una fuerza que no es con contacto, es una fuerza que se transmite a distancia. Apenas aparece una fuerza, se interrelacionan dos objetos, dos cuerpos, automáticamente aparece una acción y una reacción, en cada uno correspondiente a cada uno de los cuerpos. No es que aparece una y luego aparece la otra. Las dos aparecen al mismo tiempo. El par acción-reacción van a aparecer al mismo tiempo. Y esto es muy clave, que cada una de estas fuerzas, si por ejemplo, tenemos todo un sistema aislado, o sea, no hay nadie más en el universo, solo hay dos cuerpos. Estos dos cuerpos entran en contacto, el cuerpo A va a ejercer una fuerza sobre el B, de la misma forma que el B va a ejercer una fuerza sobre A. Ahora, esas fuerzas no actúan sobre los dos cuerpos. Una fuerza actúa sobre un cuerpo y la otra fuerza actúa sobre el otro cuerpo. No es de forma simultánea. Tampoco las dos fuerzas actúan sobre el mismo cuerpo, sino que actúan en cuerpos distintos. Eso es algo que tiene que quedar siempre bien en claro. Y algo que quizás no lo dije, las leyes de Newton se aplican sobre los que son sistemas inerciales. Bien, entendiéndose como sistemas inerciales, son sistemas en los cuales se mueven con velocidades constantes o velocidades distintas de cero. Para nuestro caso, siempre vamos a tomar como nuestro sistema a la Tierra, que para todos los ejemplos o estudios que hacemos dentro de la Tierra, se puede considerar como un sistema inercial. Bien, eso sería un pequeño, muy rápido y fugaz paso de los conceptos que vamos a utilizar para resolver el problema del día de la fecha. Bien, el problema a resolver es el problema 14, en el cual se tiene una sobre una mesa que se encuentra en reposo, una caja de 0,7 kilogramos. Este problema se encuentra en la página 28 de la cartilla subida a nuestra aula virtual. ¿Están todos ahí? ¿Lo pudieron ver? ¿No hay tiempo para que lo busquen? Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Entonces, tenemos eso, una mesa sobre la cual está ubicada o reposada una determinada masa, una cajita, una caja de masa de 0,7 kilogramos. Primero hacemos el esquema, un pequeño croquis de la situación que se nos plantea, una mesa, acá está la Tierra, este sería nuestro sistema de referencia en este caso, la Tierra, aquí tenemos la mesa y una caja de masa M encima de ella. Vamos a realizar las fuerzas que están presentes sobre dicha caja, queremos aplicar el diagrama de cuerpo libre a esa caja. Las fuerzas presentes por un lado van a ser el peso, ¿verdad? Y por otro lado, debido a el contacto entre las superficies de la caja con la mesa, voy a tener una fuerza normal. Fíjense, acá es lo que digo, que el sentido es tal de que evite que esta caja atraviese la mesa. Ese es el sentido que tiene la fuerza normal. Estamos ahí creo que se ve un poco más claro, porque si la fuerza normal fuera para el otro sentido, lo que haría es que se estaría metiendo hacia adentro, rompiendo, por decirlo de cierta forma, la mesa, y la caja se estaría introduciendo en eso. Ese es lo que digo del sentido, es tal que evite que el cuerpo se introduzca o penetre el otro cuerpo. Pasamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Aplicamos el modelo de partículas de esa caja y sobre este representamos las fuerzas presentes. Por un lado el peso y por otro lado la norma. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna cosa que no quede claro? Profe. Sí. ¿No hay fuerza de rozamiento, profesor? No todavía. ¿Vieron tengo fuerza una de roce? consulta. Perdón, tengo esa duda. ¿Ya vieron fuerza de roce? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ok. En este problema todavía no los consideramos. Bien, sí, perdón. ¿Quién me preguntaba algo? Si el peso es superior a la normal, entonces la mesa se rompe. Claro, correcto. Listo, Pasaría gracias. eso. Bien. En este caso no sucede eso porque nos dice que el cuerpo está en reposo. Si pasaría eso, obviamente el cuerpo estaría en movimiento, estaría acelerado, estaría cayendo, digamos, básicamente. Bien, ¿alguna otra pregunta, otra duda que tengan sobre esto? Bien. Pasamos al inciso A, nos dice completar las... bueno, acá lo que tenemos que hacer es, en este problema creo que lo vieron, son una serie de frases o oraciones que tienen partes en blanco, lo que se nos pide hacer es completar esas oraciones, para que tengan sentido. La primera de ellas nos dice, tenemos un espacio en blanco, de la caja
es P 7 newton. ¿Qué sería eso? ¿Qué creen ustedes? ¿El qué? Peso. ¿El peso? Está ahí, ¿El tibio, módulo tibio. del peso? El módulo del módulo. peso, fíjense, esto es el módulo del peso, no Ah, es el el módulo peso. de peso, cierto, sí. Claro, estamos ahí. Veamos si da eso. Calculamos. Acá hacen una aproximación directamente, esto lo podemos aproximar a 10. 6,81. Sí, perdón. Disculpe, yo acá en la cartilla tengo así como valor absoluto, pero en negrita. ¿Es lo mismo que el módulo? O sea, en vez de la verde, Pasa que en negrita lo ponen ahí como un vector, o sea, no te ponen la flecha, pero directamente. Perdón, ¿te no tengo las referís dos a la letra o te referís a las barritas de norma? a las barritas. Ah, profe, tiene una sola barrita, ¿no? Acá. Una sola barrita Bien, Por eso en me era valor absoluto. Bien, las dos Ponemos las dos barritas. barritas matemáticamente se denominan norma, ¿verdad? Y la norma es como, podríamos decir, es como como la mamá de lo que es el valor absoluto. El valor absoluto existe solamente en dimensiones R2, entonces ahí se particulariza una norma y queda con solamente una rayita a cada lado. Es lo mismo, en otras palabras, es lo mismo. 2 rayitas y una rayita, para nosotros en física 1 es exactamente lo mismo. ¿Ok? Bien. Esto es norma y el otro es valor absoluto cuando tiene una sola raya vertical. Bien, calculamos ese módulo y da, bueno, ese valor, lo redondeamos y da justamente. Y como dijeron acá varias gente, es lo que tendríamos que poner acá es el módulo del peso. El módulo del peso de la caja es 7 newton. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre decir el módulo del peso y el peso? Uno es una magnitud escalar y el otro es una magnitud vectorial. Bien, bien. Profe, en la Sí. cartilla dice P, o sea, P está entre las barras de valor absoluto, no entre las dos barras. ¿Que hay alguna diferencia? Acabo de decir que las dos barritas y una barrita, para nosotros en física 1, exactamente lo mismo. Ah, bueno, disculpe. En los años posteriores van a ver que son cosas distintas, pero para nosotros son exactamente lo mismo. Esto es norma, 2 barritas, y una barrita es valor absoluto. Pero para nosotros ahora en física, ustedes ven 2 barritas o una barrita, lo interpretan como lo mismo. Se va a calcular de la misma forma, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de todas las componentes que tenga dicho vector. Como Entonces, módulo lo tenemos, ponemos entonces. así nomás. ¿Perdón? ¿Ponemos las dos barritas o lo dejamos así nomás con una sola barrita? Como ustedes quieran. Bueno, está en esta comisión, así que todos vamos a usar 2 barritas. Profesor. Para tenerlo. Sí, dígame. Ahí en el resultado que dice 6,86, ¿se lo redondea como 7 o siempre se lo deja así 6,8? Aquí está, 7. Fíjate, tenemos una sola cifra significativa, o sea que este valor no puede ser. Bien, profe. Entonces, esto sería, es mayor, este 8 es mayor a 5, directamente queda 7 newton. Profe, ¿Alguna otra duda? ¿Otra consulta que quieran? ¿Sí? entonces los dos ahorita no lo usamos como norma, lo usamos como módulo. Acá en física. ¿Alguno de ustedes conoce cómo calcular la norma? O si no, estamos hablando de cualquier No, es que cosa. lo estamos viendo eso. ¿Y cómo lo determina la norma ustedes? La raíz cuadrada de... De los componentes. digamos. Ok, ¿cómo determinan ustedes el valor absoluto de una magnitud en R1? Y el componente del cuadrado. Es exactamente lo mismo, por eso es que decía que la norma es como la mamá de lo que es valor absoluto. A eso es lo que voy. Ah, claro. A eso es lo que decía cuando es la mamá, es como la hermana mayor, no sé cómo ustedes quieran llamarlo. Si quieren, Si fuera 6,5, sí. siendo 7. Si fuera Ahí lo pueden 6,5, tomar. Sería 7 o yo lo tomaría 7. Ahí es ya como medio ambiguo, pero pueden tomar 7 o 6. Yo tomaría 7. Tomemos como criterio si es 6,5, directamente redondeamos al entero más próximo, o sea 7. Bien, ¿alguna otra duda, otra consulta? ¿Estamos bien ahí? Profe, ¿cómo es
para sacar o sea, el resultado es en Newton, pero ¿cómo es el cálculo de las unidades? Tipo kilo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Cómo... Ah, bien. Newton se define como kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Es una estandarización, así se lo definió. O sea que Newton, la unidad Newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, donde ustedes vean kilogramos, metro sobre segundo al cuadrado, todo eso lo pueden agrupar y se puede denominar Newton. Esa es la definición de la unidad Newton. Profe. Bien, sí. ¿En los parciales podemos redondear 9,8? Si fuera este caso, no. No, perdón, ¿a qué te referís? ¿A este 9,8? Sí. ¿A 10? Si lo querés redondear a 10, sí. Sí, tranquilamente. ¿En los parciales se permite hacer eso? Sí. Bien. Sigamos, vamos con el ejercicio B. ¿Qué nos dice el B? Sobre la caja actúa una fuerza P, esa es el P de vectorial, fuerza peso, de 7 newton hacia abajo, ejercida por... ¿Quién ejerce esa fuerza peso? La Tierra. ¿Y sobre quién? La Tierra. ¿Sobre quién? Bien, correcto. Eso es lo que vimos en la primera definición. Sobre la Tierra. Es la Tierra quien ejerce. Y lo va a ejercer sobre la caja, en este caso, también lo va a ejercer sobre la mesa, sobre cualquier objeto que esté sobre la Tierra. Y esto, bueno, ahí están ya. Vamos al ejercicio C. Bueno, aquí es donde quiero que vean esto, que lo que nos dice es, la mesa ejerce sobre la caja una fuerza N hacia arriba de magnitud 7. ¿Cómo podemos hacer para decir que eso es verdad? ¿Qué debemos hacer? Vamos a aplicar nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya lo conocíamos. Pero ahora esto es lo que yo quiero que vean. Vieron que cuando calculamos el peso en el ejercicio anterior, directamente apliqué la fórmula, que es que el módulo del peso es igual a la masa por el módulo de la aceleración de la gravedad. Es una fórmula estándar que sirve para calcular el peso de cualquier cuerpo que yo desee determinar. Cosa distinta sucede cuando yo quiero determinar la normal. En este caso, para determinar la normal, lo que yo debo hacer uso es de aplicar la segunda ley de Newton sobre este objeto, que en este caso es la caja. Recordando que la segunda ley de Newton lo que me decía es que la sumatoria de fuerzas externas, o lo que es lo mismo, la fuerza resultante, es igual a la masa de dicho cuerpo por la aceleración que experimenta dicho cuerpo, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son las fuerzas resultantes? O sea, la sumatoria de esas fuerzas externas que ejercen, que están presentes sobre nuestro cuerpo, en este caso la caja. Para hacer eso, yo en primera medida tengo que hacer fijar mi sistema coordenado, que me va a decir quién están sumando, quién está restando, y por otro lado, debo hacer uso del diagrama de cuerpo libre, para ver cuáles son esas fuerzas que debo considerar o cuáles fuerzas no debo considerar. De ver mi diagrama de cuerpo libre, las únicas fuerzas que veo que están presentes y que son externas al objeto, en este caso la caja, y sobre el eje Y solamente en este caso, es la normal y el peso. Simplemente esas dos fuerzas. ¿Bien? Profe, entonces agarro... Sí. Con el signo negativo. En este caso, esto es algo que deben ver ahora, es que no existe el concepto de resta de vectores. Se hace siempre la suma y lo que se hace es se cambia el sentido del vector, que es el paso que vamos a hacer a continuación. Por eso, cuando ustedes hagan la suma, directamente hacen suma de todos los vectores, directamente. Luego, vamos a ver que ahí se le da el carácter negativo o positivo en función de mi sistema coordenado. Esto es simplemente la definición pura, entendiendo en mente que no existe el concepto de resta de vectores como tal, sino que existe la suma y lo que se hace es se cambia el sentido de dicho vector. Ahora, lo que creo que lo vimos en la clase pasada, o no, creo que no vimos esto con ustedes, ¿o sí? Bien, hasta el momento, fíjense que estamos trabajando todos con magnitudes vectoriales, ¿verdad? La normal, una magnitud vectorial, el peso, la aceleración, en este caso la masa no lo es, pero el resto sí. Ahora, si ustedes recuerdan que había una posibilidad de obviar esta notación, que por lo generalmente lo usamos cuando íbamos a trabajar con las ecuaciones, o sea, íbamos a despejar alguna variable o algo por el estilo,
es recomendable y facilita bastante el cálculo obviar esa notación vectorial, o sea, ya no usar la flechita o en negrita, como ustedes quieran representarlo, y trabajar solamente con los módulos y los sentidos de todas las magnitudes vectoriales presentes. ¿Qué sería en este caso? Trabajar con el módulo y el sentido de la normal, el módulo y el sentido del peso, el módulo y el sentido de la aceleración. ¿Qué implicaría eso? Trabajar de esta forma. Y acá, bueno, aquí fíjense, esta parte de acá tendría que ser un menos, ahí. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que tener menos? Porque ¿cuál es el sentido del peso? Si no, hacia abajo. ya mismo lo... Hacia abajo. Correcto, ahí está. Ahora sí. Ahí, correcto. La normal, según nuestro sistema coordenado, que todos estos dos vectores están orientados sobre el eje Y, la normal está en el sentido positivo y el peso está en el sentido negativo. Por eso lleva el signo menos. Ahora, ¿por qué yo pude hacer este salto de trabajar con magnitudes vectoriales a solo trabajar con módulos y sentidos? Lo puedo hacer porque todas las fuerzas que están presentes en mi ecuación, en esta ecuación vectorial, están orientadas sobre el mismo eje. ¿Cuál es ese eje? En este caso, es el eje de las Y. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende ese concepto? ¿Por qué pude hacer dejo de trabajar con notación puramente vectorial y trabajo solamente con los módulos y los sentidos? ¿Se entiende un poco? Profesor, ¿podría repetir, por favor? Bien. Nosotros tenemos esta ecuación, que es una ecuación vectorial. ¿Bien? Muchas veces resulta de facilidad obviar esa notación vectorial y trabajar simplemente con los módulos de todas las magnitudes vectoriales y los sentidos. ¿Bien? ¿Cuándo voy a hacer esto? Por lo general, cuando necesito trabajar con esa ecuación, o sea, debo despejar alguna variable, el tiempo, la aceleración, la normal, algo. Ahora, eso es cuando lo necesito. Ahora, ¿cuándo puedo hacer este paso, este salto? Dejar de trabajar en notaciones vectoriales y trabajar solamente con módulos y sentidos. Eso lo puedo hacer solamente cuando en la ecuación vectorial original, que es la que yo tengo realmente, todas las magnitudes vectoriales, en este caso la aceleración, el peso y la normal, están orientadas sobre el mismo eje coordenado. En este caso, las fuerzas presentes están actuando todas sobre el eje Y. En ese caso, todos los vectores, por decirlo así, son colineales, o sea, son paralelos entre sí, y en ese caso puedo obviar la notación vectorial. Y ese es el caso, la justificación por qué yo puedo hacer este salto. Bien, por otro lado, ya tenemos esta ecuación. ¿Qué nos dice con respecto a la aceleración? Si ustedes recuerdan, nos dice que el cuerpo está en reposo, o sea que no se mueve, no cambia su velocidad. Si no cambia su velocidad a medida que transcurre el tiempo, no tiene una aceleración asociada a dicho cuerpo, en este caso la carga. Eso es lo que me dice que la aceleración es nula, o sea, de módulo igual a 0. Paso ahí, ahora lo único que hago, paso el peso o la normal para el otro miembro, y me queda que, perdón, ahí, un error de signo ahí estamos. No, pues cambié el otro. Ahí está. Ahora sí. Bien, paso para el otro miembro, ven que me quedan iguales, y yo ya conocí del apartado anterior cuánto varía el peso de dicho cuerpo. El peso valía 7 newtons directamente, entonces, en ese caso, tengo esta igualdad y ya conozco cuánto vale la normal. Profe. Ahora, le hago la aclaración. ¿La normal siempre va a valer igual que el peso? No. Solamente en este caso. Y luego de que aplicamos la segunda ley de Newton, fuimos resolviendo solamente en ese caso. En otro caso, ¿va a ser lo mismo? Puede ser que sí, como puede ser que no. El caso que sea, el problema físico que se tenga, hay que hacer todo este análisis para poder finalmente obtener el valor de esa normal. Sí. A mí no sé por qué yo tengo impresa la cartilla, me sale de magnitud 7n cuadrado. ¿Eso está mal? Digamos, tengo que tachar el cuadrado. Sí, no sé, ahora sí. Bien. Debe haber algún error ahí de tipeo, sí. Bien, gracias. Sí.
tengo una duda. N igual a Sí. 7 newton porque está en el mismo eje, digamos el peso y la normal está en el mismo eje. Sí y no. Es igual por lo que acabamos de hacer, básicamente. No simplemente porque esté en el mismo eje. Es igual porque nosotros, ¿por qué? Porque solamente con la frase que vos me decís, si habría otra fuerza, tendría que ser lo mismo, y eso no es válido, a eso es lo que voy. Podría ser, si querés verlo así, es igual porque son las únicas dos fuerzas en ese eje, ahí lo podríamos tomar. Pero mi consejo es que no te tomes de esa regla, y sino que lo mentalices como que para determinar. O sea, para determinar cualquier fuerza, excepto hasta este momento el peso, sí o sí necesitas hacer algún tipo de análisis del problema, aplicar seguramente la segunda ley de Newton o la tercera ley de Newton, y recién vas a poder obtener. Básicamente lo que haces es despejar, vas a tener una incógnita, que en este caso es la normal, y vos lo que querés hacer es determinarla. ¿Bien? Eso para mí sería mi consejo que le daría a todos como regla. Que no se tomen que hay un valor de la normal, sino directamente, ¿cómo hago yo para obtener ese valor de la normal? Sí o sí tengo que analizar el problema, aplicar la segunda ley de Newton, ir resolviendo hasta finalmente encontrar el valor de esa normal. Bien, ¿alguna otra duda o alguna otra consulta? Profe, yo tengo una. ¿Se Sí. puede decir normal o magnitud es lo mismo, verdad? Sí y no, digamos. Aquí, digamos, lo que estamos trabajando es la intensidad o el módulo de la normal. Bien, profe. Y esto es normal. Bien, y tenía otra duda. Entonces, nosotros podemos trabajar con módulos y sentidos cuando ambas fuerzas estén sobre el mismo eje, como en este caso. Claro, en realidad cuando las fuerzas, las magnitudes vectoriales que vos... Porque acuérdate, esto es simplemente para usar en ecuación, donde la ecuación original es vectorial y vos analizás, luego de analizar ves que todas las magnitudes vectoriales están sobre el mismo eje. En ese caso, podés hacerlo. Correcto. Bien, profe, muchas gracias. Bien, bien. Profe. Sí. Yo tenía una duda de la diapositiva anterior. Sí, decime. N más P, eso está escrito por la definición de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Correcto. Este FR, que a mí me gusta más llamarlo suma, esta es sumatoria de las fuerzas externas. Esa sumatoria de fuerzas externas es igual a la sumatoria, obviamente. ¿Y cuáles son las únicas dos fuerzas presentes? La normal y el peso. Por eso es la suma. Y por eso es que no se toma Correcto, ese es. sentido, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Y por eso es que no toma en cuenta el sentido. No lo tomo por un lado por eso y por el otro lado por el hecho de que la operación menos, o sea, de resta de vectores, en realidad no está definida. Lo que se define, como decía al principio, es solamente la suma de vectores. Si ustedes, fíjense un poquito, lean, buscan algún... ya en álgebra seguramente lo van a ver. No existe el concepto de restar vectores, sino se suman vectores y al segundo vector se le cambia el sentido. Eso es lo que se hace. Correcto, eso. Bien. Listo. Gracias. Sigamos un poquito más. Vamos al... Este es relativamente corto el problema, sigue. Problema D. Nos dice la fuerza hacia arriba, N. Bueno, esa N está, fíjense que está en negrita, o sea que es la normal, no módulo, sino la normal, la fuerza normal. Punto suspensivo. La reacción de la fuerza P, la reacción de la fuerza hacia abajo P. La fuerza hacia arriba N, bien. Sería la S. La fuerza. Habría que poner S nomás. Igual. Claro, parece, es la reacción, vamos a ver, podría ser un es la reacción de la fuerza P hacia abajo. ¿Qué dicen ustedes? Que no. Básicamente lo que nos quiere decir es, esta N y este P son pares de acción-reacción. No. No. Bueno, tenemos una primera, bueno, ya tenemos varias. No,
Para verlo, básicamente lo que vamos a hacer es las condiciones de par acción y reacción de la tercera ley. Primero, los pares acción y reacción actúan siempre sobre cuerpos distintos. ¿Estas dos fuerzas actúan sobre cuerpos distintos? No, actúan sobre el mismo cuerpo. No, Entonces sí. ya desde ahí nomás ya podemos decir, no se cumple, por ende no pueden ser acción y reacción. Entonces la respuesta correcta es no es. La fuerza N, la fuerza normal, no es la reacción de que corresponde a la fuerza peso. O sea, ahí vamos bien. Profesor, Sí. y no podría ser que es igual a la reacción, o sea, de alguna manera, si te pones a pensar como que al ser N igual a P, la reacción de P, que saldría obviamente desde el suelo, o sea, P', sería igual a N. Digamos, si trabajamos ya con los módulos, haciendo el análisis que estás haciendo, podría ser, pero acá directamente ya me dice que, acá me está imponiendo que esos dos, N y P, son pares acción y reacción. A eso apunta más la pregunta. Ya vamos a ver Profesor, pero qué. sí, pero no está interactuando con la mesa, entonces no es que interviene otro cuerpo también, aparte de la caja. Claro. Pero la caja está Lo en que- reposo. Lo que aquí te quiere decir este problema te dice que esta N es debido a esta N, que obviamente te lo genera el contacto con la superficie. De otras palabras, la normal te lo está generando en este caso la mesa. La mesa es quien ejerce la fuerza N sobre la caja. Lo que te dice el problema es que debido a esa fuerza N que genera la mesa sobre la caja genera esta fuerza P sobre la mesa. Eso es lo que te quiere decir este enunciado medio raro. Eso es lo que es incorrecto. ¿Estamos ahí? Porque la fuerza P no es una reacción con respecto a la mesa. La fuerza P es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la caja. No tiene nada que ver la mesa. A eso es a lo que apunta el problema. En otras palabras, que te dice que la normal y el peso que se están ejerciendo sobre la mesa son un par acción-reacción, lo cual es falso. Sí, consulten, no sé qué estaban preguntando. ¿Estamos ahí? ¿Se quedó claro esa parte, ese concepto? ¿Y cómo podría ser un ejemplo para este caso que sea acción y reacción? Ahí en la mesa, la caja sobre la mesa. Es justamente el punto que vamos a ver ahora. Bien, vamos hacia eso. Dice, la reacción de la fuerza P es una fuerza de magnitud tanto ejercida por alguien, sobre alguien, y su dirección y sentido son tales. Disculpe. Sí. ¿Puede volver una atrás para que pueda sacar captura, por favor? ¿Vamos? Listo, gracias. ¿Ok? Bien, entonces acá fíjense que ya tenemos la palabra reacción. Nos dicen que la reacción a la fuerza P, ¿quién sería la reacción a la fuerza peso? La fuerza peso se podemos considerar como la acción, que es la que genera la Tierra sobre la caja. ¿Cuál sería su reacción a la fuerza P? Esa es la fuerza P. La reacción a esta fuerza sería, P, como digo, es la fuerza ejercida por la Tierra sobre la caja, la acción. Y la fuerza P' es la fuerza que ejerce la caja sobre la Tierra, la reacción. Ese es un par acción y reacción, que son de igual magnitud, de misma dirección, distinto sentido, y ambos actúan en cuerpo distinto. Una actúa sobre la caja y la otra actúa sobre la Tierra. Ese es un par acción y reacción. Sobre la Bien, mesa no sería, profe. sobre la caja. Entonces, P' sería la reacción de la Tierra hacia la caja, ¿no, profe? Correcto. Estamos tomando como fuerza, acción, la Tierra sobre la caja. La reacción a dicha fuerza es la fuerza que ejerce la caja sobre la Tierra. Esa es la reacción, que es justamente P'. ¿Qué par de cuerpos estamos considerando ahora? La caja y la Tierra. En cada uno de estos dos cuerpos se va a generar una fuerza. Fuerza P y fuerza P'. ¿Se entiende un poco el concepto? ¿Se queda un poco más claro, menos claro?
O sea, profe. Me confunde un poco. ¿Puede volver a explicar? Creo que se le cortó un poco por la batería de la compu. Ah, ok. Bien. Ustedes recuerden siempre que el concepto de fuerza es siempre una interacción entre dos o más cuerpos. Para nosotros, ahora en física, siempre van a ser interacción entre dos cuerpos. Hay interacción entre dos cuerpos, se va a generar una fuerza. ¿Bien? Al considerar estos cuerpos, por un lado la caja y por otro lado la Tierra, se van a generar fuerzas, ¿verdad? Por la tercera ley de Newton tenemos la Tierra va a generar una fuerza sobre la caja. ¿Quién es esa fuerza? Es la fuerza peso. ¿Bien? Ahora, por la tercera ley de Newton también, la caja va a generar una fuerza sobre la Tierra. ¿Quién es esa fuerza? Es la reacción y se la denomina P'. Ese es el par acción-reacción entre la interacción entre dos cuerpos. ¿Se Profe. entiende un poco más el concepto? Sí. Entonces, la respuesta quedaría, la reacción de la fuerza P es una fuerza de magnitud 7 newton ejercida sobre la Tierra por la caja, su dirección es vertical hacia arriba. Claro, correcto. Estoy viendo que sobrepasó esto y se quedó trabado. Ahora sí. Ahí está, bien. Por la tercera ley de Newton, P es igual al módulo. Recuerden que las par acción-reacción son de igual módulo, pero de sentido contrario. Entonces ya sabemos que esta reacción también va a valer 7 newton, o sea, P' módulo también tiene el mismo valor de 7 newton, ejercida por la caja sobre la Tierra y su dirección es en sentido hacia arriba. Y el sentido lo sacamos obviamente de la otra parte de la ley de Newton. Por un lado son de igual módulo y por otro lado de sentido contrario. Vertical, en este caso, hacia arriba. Estamos hablando todo el tiempo de P'. La reacción a la fuerza P no es otra más que P'. Y luego de aplicar las condiciones de par acción y reacción, descubrimos que esa P' tiene módulo igual a P, eso es definición de par acción y reacción. Sabemos que P vale 7 newton, o sea que P', el módulo, también va a valer 7 newton. Además, por otro lado, sabemos que este par acción-reacción son de igual módulo, pero de igual sentido, igual dirección, pero sentido contrario. Entonces, si este tiene la misma dirección vertical, podríamos llamarlo, pero una tiene sentido hacia abajo y la otra debe tener obligatoriamente sentido hacia arriba. ¿Se entiende un poco más? ¿Se entiende un poquito menos? Tengo una pregunta. Sí. Si la caja hubiese estado directamente sobre la Tierra, sí. ¿Cómo serían las fuerzas ahí? ¿Tendría el peso? ¿Tendría la fuerza normal ejercida desde dónde? Desde la caja hacia arriba. ¿Y estaría la reacción? ¿Existiría la reacción? También. También, sí. Acordate, porque una es una fuerza que es la fuerza de atracción que te genera la Tierra, y por otro lado la fuerza debido al contacto de la superficie. Son dos cosas distintas. Sí, estaría correcto. Estaría casi la misma situación, digamos, sobre la caja estaría la misma fuerza. La fuerza peso y la normal, solamente que esa normal, en vez de ser debida al contacto entre la superficie de la caja y la superficie de la mesa, va a ser superficie de la caja con superficie de la Tierra. Después vemos el otro profe de la clase que viene. Ya mucho por hoy. Tengo hambre. Y bueno, con este ya creo que terminamos y ya nos despedimos. Creo que, no sé si ya no creo que nos quedan nada, bueno, nos quedan los últimos minutillos. 3 minutos. Y terminamos, bueno, luego quedamos para consultas, para lo que quieran. Acá es exactamente lo mismo. Fíjense, hace un rato que hicimos, analizamos la reacción a esa fuerza P, considerando la fuerza peso como acción. Ahora lo que vamos a hacer es considerar a la fuerza normal como la acción, y debemos decir quién es la reacción a esa fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que ejerce, por decirlo así, la mesa sobre la caja. Su reacción va a ser la fuerza que va a ejercer la caja sobre la mesa. ¿En qué sentido va a tener? Ahí está.
contrario en la misma dirección y tienen que tener el mismo módulo ambas fuerzas. Simplemente eso. Por la tercera ley de Newton tenemos exactamente lo mismo, que la normal es igual a la reacción, pero que la reacción es igual en módulo que la acción. De los ejercicios anteriores descubrimos que el módulo del peso es igual al módulo de la normal. Por ende, haciendo toda esta cadena de igualdades, n', el módulo, también va a ser 7 newton. Y como dijimos, Sí. En vez de ser ahora ejercido por la Tierra, ¿es por la mesa? Claro, acordate que por cada fuerza que nosotros consideremos, ¿viste? Va a haber siempre una reacción. La fuerza que nosotros consideramos, nosotros podemos decir que es la acción. Entonces, a esa acción le va a corresponder en otro cuerpo una reacción. En el caso anterior, lo que hicimos fue analizar lo que era la acción denominada peso. Y tenía su contraparte, su reacción que se generaba sobre la Tierra. Ahora estamos viendo la acción normal, la fuerza normal, y tiene su contraparte, su reacción sobre la mesa. Por eso, siempre cuando vos ves pares, acción y reacción, tenés que considerar dos cuerpos, siempre va a haber dos cuerpos. En el caso anterior, en el caso del peso, es la caja y la Tierra, porque es esa fuerza de atracción gravitatoria, si lo podemos llamar así. Ahora, en este caso de la fuerza normal, los cuerpos que intervienen en ese juego es la caja y la mesa, porque la fuerza normal es una fuerza debido al contacto de las superficies. Y la caja solamente está en contacto con la mesa. Entonces, siempre cuando hablamos de par, acción y reacción, involuntariamente tenemos que identificar cuáles son los cuerpos que están en contacto o que están vinculados. Cuáles son los cuerpos que interactúan entre sí. Disculpe, profe, ya tanto que Sí. dijimos normal, ¿qué significaba normal? ¿La normal? No, la fuerza normal es la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo debido al contacto de la superficie de dicho cuerpo con otro cuerpo. Es una fuerza que se genera simplemente por estar en contacto dos superficies. Eso sería la fuerza normal, básicamente. Cuando vos veas que dos cuerpos están conectados o están chocados por alguna forma, por si están en contacto uno con otro, sus superficies, sí o sí se va a generar una fuerza normal. ¿Qué es lo que hace esta fuerza normal? Lo que hace esa fuerza normal es te evita que un cuerpo atraviese el otro. Por decir una cosa, vos estás parada y te apoyás con una mano sobre una pared. La pared va a ejercer sobre vos una fuerza normal que va a salir básicamente desde tu mano, por decirlo así, hacia afuera, que va a evitar que vos atravieses esa pared. Esa es la fuerza normal. No sé si se entiende un poquito. Sí. Ahora sí se entiende. O sea, profe, es como decir lo que es la fuerza que lo sostiene. Algo así, podríamos llamarlo, entenderlo algo así. Y bueno, siguiendo con la misma lógica de hace un rato. Y bueno, ahí terminó el problema. ¿Alguna consulta, alguna duda que quieran realizar? Ustedes me dicen. ¿Puede volver, profe? ¿La diapositiva anterior, profesor? Sí. Profe. Sí. En ese caso, n' sería, o sea, hablando en módulos, sería igual a la p' también. Claro, hablando del módulo, sí existiría esa relación, correcto. Sí, sí. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, otra Esto, consulta? esto no sería siempre igual, ¿verdad? No. P sea diferente. No, eso es, por eso no hacemos tanto hincapié en eso. Todo esto, por ejemplo, estas igualdades son particulares de este caso solamente. Esto vale solamente para este problema. Lo que vale en todos los casos es esto sí, porque esto es de la tercera ley de Newton, pero esto de que la normal, el módulo, perdón, es igual al módulo del peso, solamente se dio en este caso. Por ejemplo, para llegar más allá, en un plano inclinado, eso ya no va a suceder así. Por tener un caso muy sencillo, como el caso que vimos del hombre que estaba subiendo la caja esa. Profe, ¿cómo se escribe la normal? ¿Sí? ¿Perdón? Profe, ¿no sería ¿Cómo sobre le la sacaría caja la o la mesa? normal? Perdón, sí, hable uno porque hablan justamente los dos al mismo tiempo. ¿Cuál es la fórmula para sacar la normal, profe? No existe. Todo es, como dije, a partir de analizar el problema y aplicar la segunda ley de Newton.
No hay una fórmula, hay un procedimiento, se podría decir. Ah, ok, ya entendí, ya está. Sí, no sé quién era la otra pregunta. Preguntaba, profe, ejercida sobre la mesa, va sobre la caja. Sí, perdón, sí, ¿qué pasa? No te ¿No entendí muy sería que bien. la fuerza de intensidad 7 sería ejercida sobre la caja? Por la mesa. A ver. Acá estamos, acuérdate, acá lo que dice en esta parte, acá dice reacción N, ya se está refiriendo a N'. Fíjate, dice la reacción a la fuerza N. A N, o la normal, perdón por llamarlo bien, es la acción. Su reacción, o sea, la reacción de la fuerza N es N'. Esa es la reacción. Ah, N' sería, claro. Claro, esta palabra, es que acá no lo dice, está medio tramposo, pero acá cuando dice la reacción a la fuerza N, ahí ya te está diciendo N'. Acá podríamos reemplazar todas estas frases directamente, decir N' es una fuerza de intensidad tanto. Eso es lo que está. Todo esto que dice, Claro, la reacción claro. a la fuerza normal es la reacción a la fuerza normal. Aquí esta parte, acá con esta frase, ya nos dice que todo lo que sigue se refiere a la fuerza, a la reacción. Correcto, a la normal prima. Exacto. Ah, bien, Profe, tengo una duda con respecto Sí. al ejercicio 12, que son dos bloques, por así decirlo, dos cajas, y un hombre está haciendo una fuerza en dirección horizontal sobre una caja. ¿Cuál es ese? No Y sé a su cuál. vez, no sé si me estoy dejando entender. Es muy poco, pero ya lo busco yo porque así el aire no te puedo entender. Ok. ¿Qué ejercicio me dijiste? 12. Perdón, chicos, están liberados, ¿no? El que ya tiene que retirarse a otra clase, por favor, si los que quieren quedarse consultando, pueden quedarse. Quien Profesor. debe retirarse a otra clase puede retirar. Sí. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Nos vemos, bien.